Bueno, ahora te voy a mostrar lo que es funciones, ¿verdad? Y primero tenemos que saber el concepto de función. ¿Qué es una función? La función es una relación entre cosas o entre acciones. Por ejemplo, hay una función que nosotros conocemos bien, que puede ser el movimiento de un ventilador, por ejemplo. Un ventilador de techo o un ventilador de pie, no importa cómo sea. Vos sabés que cuanto más corriente eléctrica tenga el ventilador, más rápido va a girar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner de la siguiente manera. Los giros del ventilador dependen de qué? De la electricidad, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Esa es una dependencia. Yo sé que si yo doy más electricidad, voy a tener más giros. Si doy menos electricidad, voy a tener menos giros, ¿verdad? Entonces, hay una función ahí. También podemos ver una función en la corriente eléctrica que va a pasar acá. Fíjate que yo voy a tener mayor cantidad de corriente eléctrica si yo tengo menos resistencia, ¿verdad? Entonces, fíjate que si yo aumento la resistencia, voy a tener menor corriente eléctrica. Y esta menor corriente eléctrica, ¿qué es lo que va a hacer? Menor giro, ¿verdad? Y si yo disminuyo la resistencia, voy a aumentar la corriente eléctrica. Y eso es lo que hace la perilla del ventilador. Cuando vos movés en el 1, él disminuye la resistencia para generar mayor electricidad y mayor giro. Entonces ahí hay una función. Y fíjate, acá tenemos una función, esta es una función simple y acá tenemos otra función. Y yo tengo acá que este, al final de todo, depende de este. ¿Verdad? Esta es una función de este, pero esta es una función de este. Y bueno, a eso le llamamos función, cuando hay una relación. También tener una función, por ejemplo, con la superficie de un círculo. Vos sabés que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Y sabes que mientras más grande sea el radio, más superficie va a abarcar, ¿sí? Y cuanto menos sea, menos va a abarcar. Y esto, a nosotros, esto le llamamos función, ¿ya? Y en una función, nosotros tenemos dos cosas. Fíjate que acá tenés electricidad y giros. Y esa electricidad, vos no sabés cuánta electricidad hay. O cuánto puede ser, si puede ser mucho, puede ser poco. Y a eso que vos no sabés cuánto puede ser o que puede tomar cualquier valor, vos le llamás variable. ¿Sí? La variable puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Cualquier valor. Cuando vos conocés el valor y ese valor no cambia, por ejemplo acá, que es pi, pi es un número, ¿verdad? Irracional, es un número irracional, pero es un número constante. Es un número constante. O sea que a esta variable le podés llamar también variable constante o simplemente le podés llamar constante. ¿Sí? Simplemente le podés llamar constante. Entonces tenemos dos tipos de números tenemos en una función. Tenemos las variables y tenemos las constantes. ¿Sí? En el caso de una función, específicamente, por ejemplo acá, yo tengo dos tipos de variables, ¿verdad? Tengo la variable radio, que puede tomar cualquier valor, y tengo la variable superficie, que va a tomar cualquier valor dependiendo del valor que tome la variable r. Y a este tipo de variables le llamamos variables independientes. No dependen de nadie, independientes, ¿sí? Y la variable S es la variable dependiente, ¿sí? Y nosotros
en matemática escribimos de la siguiente manera. Yo voy a decir que S es una, puedo poner así, S es una función de ¿qué? De R. S es una función de R. ¿Sí? Esto es una función y hay muchas formas de función o diferentes funciones. Matemáticamente nosotros podemos tener cualquier función. La función y es igual a k por x. Esta es una función, ¿verdad? X en función, o sea, perdón, y en función de x. Y yo puedo reemplazar esta es una nomenclatura nomás. Y en vez de y yo puedo reemplazar y decir f de x es igual a k por x. Indicando que hay una función en x. ¿Sí? Yo puedo tener cualquier tipo de función. Yo puedo tener f en función de t que sea s sub 0 más b por t. Esa es una función de t. ¿Sí? Nosotros sabemos que esto en física, f de t, ¿qué es? Es el espacio en un movimiento uniforme. Es una función del tiempo. ¿Sí? Y estas son las funciones. Ahora, como puede tomar cualquier valor, la variable independiente, y la variable dependiente también va a tomar cualquier valor, nosotros vamos a definir dos conjuntos. El conjunto de la variable independiente y el conjunto de la variable dependiente. Hasta ahí se entiende, ¿verdad?